¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bueno, este video es la continuación de un video en el cual estábamos tratando sobre las principales herramientas de evaluación en Canvas. Entonces, vamos a hablar directamente sobre lo que es la generación de preguntas con fórmula en este video. En caso no hayan revisado el video anterior, les pido que primero vean el video anterior donde explicamos cada una de los tipos de preguntas posibles para realizar una evaluación y también vimos los apartados de configuraciones. ¿De acuerdo? Entonces, para no extendernos mucho en el video, vamos a ir directamente con la pregunta de fórmula. Entonces, en esta pregunta de fórmula que vamos a insertar aquí, le vamos a poner, ¿no?, pregunta o problema 1, digamos, de título. Entonces, ¿en qué consiste este problema de fórmula? Consiste en que yo inserte un enunciado y en este enunciado yo voy a identificar cierto número de variables, ¿no?, que van a ser datos que automáticamente Canvas los va a variar dependiendo de cuántas soluciones yo quiera, como vamos a ir viendo. Y con esos datos, con esas variables, ¿qué va a hacer? Va a realizar un cálculo de acuerdo a una fórmula que yo defina aquí. Entonces, esta fórmula va a tener n entradas, ¿no?, que van a ser mis variables, ¿no? Por ejemplo, ABC, digamos 3 variables. Y va a tener únicamente una salida. Entonces, esta es la única restricción que yo le encuentro a este tipo de problema o este tipo de pregunta en Canvas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ¿no?, tenemos distintos tipos de ejercicios en los cuales pueden tener varias respuestas, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre un circuito eléctrico que vamos a calcular de repente varias corrientes o varias tensiones en distintos componentes. Lamentablemente vamos a tener esa limitación, porque solo vamos a poder poner una respuesta. Entonces, al final solo tenemos que tener una fórmula para todas mis entradas, ¿de acuerdo? Entonces, para poder ejemplificarlo mejor, yo, he identificado este problemita de manometría. Entonces dice, ¿no?, un manómetro de mercurio está conectado a la succión y a la descarga de una bomba para el agua. Dando por sentado que la succión y la descarga están en el mismo nivel, determinar el incremento de presiones originado por la bomba. Listo. Entonces, ese va a ser mi enunciado, ¿no?, el cual lo tengo tipeado por aquí en Word. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que yo les sugiero que sigan para poder plantear un problema con fórmula? Lo primero que yo les sugiero que ustedes hagan es que desarrollen el ejercicio de manera simbólica. ¿A qué me refiero cuando hablo de manera simbólica? Que ustedes salen, tal como está aquí, una expresión final, ¿no? ¿O qué quiere decir? Primero voy a operar todas mis ecuaciones, ¿no? Presión en la columna de succión, ¿no? En este caso nos dice que es un manómetro de mercurio, ¿no? Entonces tenemos, la columna de succión, columna de descarga. Entonces, acá está planteando dos ecuaciones para la columna de succión, ¿no? Densidad por gravedad por altura 1 más altura 2, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un problema de manometría, no vamos a entrar tanto en detalles, porque entiendo que hay bastantes que lo manejan, habrán otros que de repente no hay problema. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me interesa a mí? Puede ser un problema de cualquier tipo, ¿no? Lo que me interesa es que en todo este proceso, se está dando solución al problema, ¿no? Se está reemplazando la ecuación 1, la ecuación 2. Si nos damos cuenta, hasta ahorita no se ha reemplazado ninguna variable. Entonces, ¿qué variables tenemos? Al decirnos que es un manómetro de mercurio, una variable es la densidad del mercurio. Y como nos dice que hay agua, entonces la otra variable va a ser la densidad del agua, ¿no? Entonces, en esta última expresión, que es la que va a dar solución final a este problema en específico, únicamente este problema, que es lo que queremos hallar, que es la diferencia de presiones, ¿qué tenemos? Gravedad por altura 2
que no es más que esta altura de 15 centímetros, por la diferencia de densidades, ¿no? Densidad del mercurio menos la densidad del agua. Entonces, todo lo que estoy encerrando ahorita es esencialmente la solución final del ejercicio. Es el último paso donde reemplazamos recién los valores, las variables, ¿no? Entonces nosotros, vamos a construir la pregunta en Canvas, paso a paso. Entonces vamos a copiar por aquí mi enunciado. Me voy a Canvas, ¿no? Entonces le voy a poner raíz de pregunta. Un manómetro de mercurio está conectado. Es el enunciado, ¿no? Y vamos a copiar la imagen de aquí. Entonces, bueno, como estoy en Paint, simplemente la selecciono. Control C, Control V. De acuerdo. Pero tal cual yo le estoy planteando ahorita, este problema solo tiene una única solución, ¿no? Que es la que está acá. 18.52 kilopascales. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que asignar variables. Entonces yo podría asignar hasta 3 variables en este ejercicio particular, ¿no? 3 variables, bueno, que van a ser distintas, como vamos a ver, para cada solución que yo le pida a Canvas que me genere. Entonces, bueno, la gravedad no va a cambiar, ¿no? Yo puedo modificar una variable, 2 variables, 3 variables. Entonces, a ver, lo que yo les planteo es que modifiquemos 2 variables, ¿sí? Entonces, vamos a decir que esta altura de aquí no va a ser siempre 15 centímetros, ¿sí? Entonces insertamos H2 igual a, o bueno, pongámosle X, simplemente. Y esto le vamos a reducir el tamaño. A ver. Entonces lo estoy haciendo de la forma más sencilla, ¿no? Para, bueno, no destinar tiempo a editar la imagen de manera correcta ni nada, ¿no? Entonces no recuerdo, estaba en centímetros, ¿no? Me parece. Entonces ya no va a ser 15 centímetros. Ah, no, claro, 15 centímetros, 0,15 metros, ¿no? Entonces ya no va a ser 15 centímetros, sino X centímetros. ¿Sí? Esta va a ser una variable. Entonces, ¿podría ser una sola variable? Sí, pero yo quiero darle un nivel más de complejidad, quiero que mis respuestas sean más variadas. Entonces voy a decirle que mi otra variable va a ser esta densidad. Entonces ya no voy a hablar únicamente de mercurio, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces regreso a Canvas y acá le voy a decir, ¿no? Un manómetro, pongámosle, de cierto fluido con densidad Y. Pongámoslo así por ahora, ¿sí? Entonces ya no va a ser únicamente de mercurio. Entonces, como esta imagen cambió, la vamos a eliminar. Y aquí, para que no quede claro, bueno, para que quede claro que no es mercurio y no haya confusión, simplemente borramos mercurio, ¿no? E incluso podemos poner por ahí de repente, ¿no? Simplemente vamos a poner fluido. Densidad Y. O bueno, simplemente fluido, no sé, fluido. Dejémoslo en fluido, para no complicarnos. Entonces, bueno, estoy cambiando 2 datos, recordemos, ¿no? Ya no va a ser este mercurio, la densidad, ¿no? Entonces, y he cambiado esta altura. Entonces estoy cambiando estos 2 datos, ¿no? Este de aquí y este de aquí, que van a ser mis datos variables, mientras que este va a permanecer constante y este va a permanecer constante. Entonces, bueno, ya modifiqué mi imagen, ¿sí? Les sugiero que tengan particular cuidado, porque a veces modificamos solo el enunciado y la imagen dice otra cosa, y eso a veces ocasiona un poco de confusión entre los estudiantes, ¿no? Entonces, para evitar cualquier tipo de confusión, revisar siempre, ¿no?
Listo. Entonces, un manómetro de cierto fluido con densidad Y está conectado a la succión, dando por sentado que la succión determina el incremento de presiones en la bomba. Entonces, esto lo vamos a mandar para abajo. Y acá le vamos a poner, ¿no?, el valor de la densidad del fluido verde, pongámosle, es 2 puntos. Y por aquí vamos a poner el valor de la altura, 2, es 2 puntos. Y ojo, tener cuidado con las unidades, ¿no? Creo que eso está de más que se los diga, pero igual, ¿no? Esto va a estar en centímetros y la densidad tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, lo ponemos, puedo agarrar eso y ponerlo como superíndice. Listo. Entonces, listo, eso es lo que va a cambiar. Entonces, miren, si acá hay una pequeña guía que nos dice, puede definir variables, que es lo que vamos a hacer, escribiendo nombres de las variables entre acentos graves. Entonces, vamos a copiarnos esto de acá. Igual a lo que hicimos cuando hicimos en el ejemplo, bueno, el video anterior, para rellenar texto, nos copiamos esto. Entonces, yo voy a definir entre esas comillitas mis variables. Entonces, mi primera variable estará por acá, que va a ser la densidad del fluido verde, que para mantener la línea de lo que estamos viendo le voy a poner que es la variable y. Mientras que aquí, la altura, que es la variable x. Entonces, aquí estoy definiendo mis dos variables, ¿no? Si gustan, lo podemos poner en negrita, para que quede mejor identificado, ¿no? Más claro. Listo. Entonces, acá vemos que ya reconoció Canvas a las dos variables que identifiqué, ¿no? Entonces, x centímetros, y kilogramos sobre metro cúbico. X y y. Entonces, acá yo le tengo que dar un rango. Entonces, va a depender de la variable, ¿no? Por ejemplo, para lo que es centímetros, de repente, ¿no? Le puedo dar, quiero que sea, digamos, de, no sé, de 10 a 20 centímetros. Y el segundo caso, recordemos que está en kilogramos sobre metro cúbico, entonces se me ocurre darle valores de, no sé, 10, de 12.000 a 15.000, por ejemplo, ¿no? Entonces 12.000 a 15.000. Entonces las soluciones que va a implementar Canvas con estas dos variables x y y las va a hacer con estos rangos. Entonces x va a oscilar entre 10 y 20, pero entre 10 y 20 solo hay 10 variables, ¿no? Entre 12.000 y 15.000 sí hay 3.000. Entonces yo le puedo dar decimales, ¿no? Entonces acá ya no van a haber 10, sino van a haber, bueno, 100, ¿no? Porque va a ser 10,0, 10,1, 10,2, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora yo lo que tengo que hacer aquí es ingresar mi fórmula. Entonces para ello vamos a ingresar esta fórmula manualmente. A ver, vamos a ponerlo de esta forma para poder visualizarlo mejor, ¿no? Entonces, la variación de la presión es igual a ¿cuánto? ¿Sí? Acá solo voy a poner la fórmula, ¿sí? No voy a poner el igual ni nada. Únicamente voy a poner esta solución de acá. Entonces, es 9,8 por, recuerden que la separación decimal es la coma. Ahora, acá viene lo que es x, ¿no? Que nosotros hemos identificado como x. Pero ojo que acá está en metros, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta esas salvedades. Entonces, si yo al alumno le estoy diciendo que ingrese en centímetros y mi ecuación final va a estar en metros, tengo que dividirlo, ¿no? Entre 100 para pasar de centímetros a metros, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a decir? Entre paréntesis, a x lo vas a dividir entre 100. Listo. Por, abro paréntesis nuevamente. Entonces aquí viene la densidad, ¿no? La densidad está tal cual en kilogramos sobre metro cúbico, entonces acá simplemente voy a colocar Y. Menos la densidad del agua, que es una constante, no es variable.
Listo. ¿Sí? Entonces, ya ingresé mi fórmula y yo puedo generar distintos números de soluciones. Entonces voy a generar 200 soluciones. Entonces miren, ¿no? Cuando x es 16,2 y y es 14.060, la respuesta va a ser 20.734. ¿Sí? Ahora, ojo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en este ejercicio, con esta fórmula lo calculo en pascales. Entonces, si yo quisiera que el alumno dé la respuesta en kilopascales, tendría que modificar la fórmula, ¿no? Entonces, para evitar cualquier tema de perjudicar a los alumnos, es importante que nosotros identifiquemos la unidad en la que quiero que me dé la respuesta. Entonces, para hacerlo sencillo, yo acá le voy a poner, ¿no? Acá bien grande. Lo voy a poner en negrita y con letra más grande, ¿no? Debe ingresar su respuesta en pascales. Entonces vamos a hacer los dos casos, ¿no? Primero en pascales. Entonces, miren, yo puedo probar si lo que he hecho es correcto, ¿no? Porque acá ya tengo un solucionario desarrollado. Entonces, vamos a restringir que X solo pueda ser 15 centímetros y la densidad de mi fluido sea solo 13.600. ¿Cómo lo hago? Acá simplemente le pongo, ¿no? Mínimo 15, máximo 15 centímetros. 13.600 mínimo, máximo 13.600. Entonces solo puede generar una solución, no puede generar más. Entonces cuando yo le dé a generar, por más de que le esté pidiendo 200, únicamente me genera uno. Solo pudimos encontrar una, me dice, ¿no? Entonces con esos datos la respuesta es 18.522. Entonces coincide. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está correctamente planteada mi respuesta o mi pregunta, ¿no? Ahora, eso es la respuesta en pascales, ojo. Si yo quisiera hacer esto y decirle al alumno, debe ingresar su respuesta, pero ya no en pascales, sino en kilopascales, le ponemos kPa simplemente, ¿no? Kilopascales. Me parece que es así. Sí, en kPa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto que me está saliendo en pascales, simplemente tengo que dividirlo entre 1000, ¿no? Entonces, como es una multiplicación, simplemente le pongo entre 1000, ¿no? Si hubiese algún elemento de suma, obviamente tengo que agregarle un paréntesis adicional. Entonces, con esos valores, que son los valores de la solución, me sale 19. Ojo, ¿por qué me sale 19 y no 18,52? Por los decimales. Entonces, yo acá le puedo decir, ¿no? Quiero que mi respuesta salga con 2 decimales. Entonces, ahí sí me sale 18,52. ¿Sí? Incluso le doy más y me debería salir 18,522. ¿Sí? Entonces, asumamos que solo voy a usar 2 decimales. ¿De acuerdo? Y algo muy importante también, ¿no? A veces en la solución de este tipo de problemas, a veces en la solución de este tipo de ejercicios, los alumnos utilizan sus calculadoras y, bueno, la fórmula nosotros la estamos calculando directamente, ¿no? Pero ellos van a hacer paso por paso y van a haber variaciones por el tema de las aproximaciones decimales que hagan, ¿no? De repente por ahí hay algún seno, coseno, algún valor, ¿no? Entonces nosotros siempre deberíamos darle un margen de error a los alumnos. Entonces, no sé, yo puedo decir que si la respuesta es esta, no sé, le voy a dar más 0,25 para arriba y menos 0,25 para abajo, ¿no? Entonces, más menos 0,25. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el alumno no ingresó 18,52, sino 18,6, lo va a reconocer como correcto, ¿no? Para no darle un pequeño margen de error, que es lo que, bueno, es lo correcto, ¿no? Entonces, ya implementé mis variables, hemos visto cómo he puesto las variables, hemos visto cómo acá voy a asignar los rangos, cómo ponemos la fórmula, ojo, todo a partir de primero el ejercicio desarrollado. Entonces, lo ideal, antes de empezar a construir el ejercicio en Canvas, es que yo el ejercicio lo resuelva manualmente de manera simbólica hasta obtener una
ecuación única, solo una ecuación que desarrolle todo el ejercicio, donde vaya a reemplazar las variables, ¿no? La última, por así decirlo. Si se dan cuenta, en la parte de arriba no hay ninguna variable, o sea, son variables del problema, ¿no? Pero de los datos recién se reemplaza por aquí. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, retomando lo que estábamos haciendo, ¿no? Que sea de 10 a 15 y digamos que para que no haya mucha variación, de 13.000 a 14.000. Entonces, yo le voy a decir a Canvas, genera 200 soluciones. Y tengo 200 posibles preguntas. ¿Qué quiere decir? Que cuando el alumno, los N alumnos, los 60 alumnos que tenga, digamos, entren a dar su evaluación, cada uno va a tener ejercicios con valores distintos. Y tienen que ingresar una respuesta única. Si se dan cuenta, todas las respuestas son distintas. Entonces, acá nos estamos facilitando el hecho de tener que manualmente calificar cada evaluación de cada alumno, ¿no? Es un poco más tedioso el hecho de elaborar la pregunta, es cierto, pero a la hora de calificar es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, listo, ya generé mis 200 soluciones, listo, igual acá, ¿no? Le puedo habilitar una calculadora científica para que el alumno pueda verificarlo, ¿no? Bueno, y eso es todo, ¿no? Entonces le voy a decir, digamos, esta vale 3 puntos, digamos. ¿Ya? Ahora, ¿qué desventaja tenemos acá? Por ejemplo, que si la pregunta era como que para cargar archivo, yo podía de repente asignarle algunos puntos por procedimiento. Pero aquí yo no puedo verificar, por ejemplo, si el procedimiento del alumno. Entonces, la respuesta lo único que contempla es si es correcto o es incorrecto lo que ha hecho el alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Con 13.182 kilogramos sobre metro cúbico y el valor de esta altura de 14,2 centímetros, la respuesta va a ser 16,95 kilopascales. ¿Sí? Entonces, si le doy a vista previa, vemos que me está dando otros datos, ¿no? Entonces, ya vamos a asumir que yo soy el alumno que está dando el examen, ¿no? Tengo que hacer todas las fórmulas, ¿de acuerdo? Pero yo tengo que el solucionario. Entonces sé que la solución es 9,8, o bueno, primero vamos a dividir el 14 entre 100, ¿no? Que es convertir los centímetros a... Ay, perdón. 14 entre 100, para hacerlo así largo. Entonces 0,14, eso lo tenía que multiplicar por ¿quién? Por 9,8, que es la gravedad. Y ahí lo tenía que multiplicar por 1,372 me salió, ¿no? Entonces lo vamos a anotar por acá. 1,372, por ejemplo. Ya. Listo. Entonces, ¿qué más tenía que hacer? Esto de acá, ¿no? Restar la densidad del fluido menos la densidad del agua. Listo. Entonces es 13.970 menos 1.000. 12.970. Y esto multiplicarlo por esto de acá, que es 1,372. 1.372. Listo. Entonces recuerden que esto está en pascales, pero tengo que dar la respuesta en kilopascales. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 1.000. Entonces mi respuesta debería ser 17,79. Entonces ingresamos, ¿no? 17, ya, eso también es importante. Hay que indicarles a los chicos que la separación decimal es coma, no punto. Entonces, digamos que, no sé, en mi procedimiento por ahí, hallando algunos decimales, por ahí me pasé, digamos, no sé, como 82, por ejemplo. Entonces, si lo entrego, calificación automática me sale, y me sale respuesta correcta. ¿Sí? 100% del puntaje. Ahora, si yo no deseo que el alumno vea la respuesta correcta, porque si lo responde incorrectamente, ¿no?
me va a dar la respuesta correcta. Entonces, justamente por eso, para el tema de repente le pongo la respuesta, no sé, muchos 7. Obviamente es una respuesta incorrecta, ¿no? Entonces, acá me va a dar la respuesta correcta, 14,35. Entonces, justamente para ese tema hay que hacer una serie de configuraciones aquí, ¿ya? Estas configuraciones las hemos desarrollado en el video anterior, que es el tutorial de creación de nuevos exámenes en Canvas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pongo un valor cualquiera y a la hora de entregar únicamente me sale 0 puntos. No me sale cuál es la respuesta correcta, ¿no? Y la última recomendación que les decía, que ustedes les pongan a los alumnos, que acá les pongan, ¿no? Nota. La separación decimal debe estar indicada con coma. ¿Sí? Para que los chicos eviten poner, digamos, no sé, 17.14. Eso el Canvas no lo va a reconocer como correcto, ¿no? Entre paréntesis creo que queda mejor. Sí, listo. Entonces, eso sería todo, ¿no? Entonces ya la complejidad, la utilidad que ustedes le puedan dar a esta herramienta ya va a depender de cómo puedan plantear estas ecuaciones, ¿no? Entonces es una herramienta bastante útil, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas que, bueno, puedo plantear distintos valores de solución para los n alumnos que pueda tener, y desventajas que no puedo revisar su procedimiento, ¿no? Únicamente voy a ver si el alumno lo hizo bien o mal. Ya, listo. Entonces, eso sería todo para el tema de lo que es la generación de preguntas con fórmulas en Canvas. Entonces, más adelante vamos a estar tratando el tema de lo que es la creación de bancos de ítems. Y con eso ya estaríamos finalizando lo que es la herramienta de exámenes nuevos en Canvas. Y estimados, entonces, para verificar, en caso no hayan visto el video anterior, para poder ver todos los otros tipos de contenidos, o bueno, de preguntas que pueden hacer en estos exámenes, para ver cada una de estas configuraciones, para poder configurar correctamente sus exámenes, lo que es el apartado de informes y moderar, revisen el video del tutorial de creación de exámenes nuevos en Canvas. Entonces ya nos estamos viendo más adelante. Muchas gracias.